momentos de la vida cuando una persona escucha acerca de la palabra de Dios, personas que comienzan a indagar en el conocimiento de las Escrituras. Luego se encuentran con que la palabra los confronta y muchos confunden aquel sentimiento, lo que la palabra trata de hablarles y de decirles, con un Dios que busca alejarlos, con un Dios que hace acepción de personas, con un Dios que está mirando nuestros errores para sacarlos a la luz, mostrando nuestros defectos, buscando nuestras fallas, buscando lo que hacemos mal. Como cuando en algunos momentos uno trata de hacer lo correcto y hay veces que tiene aciertos, hay veces que falla, pero hay personas que se encargan de ver los errores. Nunca pueden ver los aciertos, las cosas buenas, sino que se enfocan en las cosas malas. Entonces, hay personas que piensan que Dios es así, que Dios se enfoca en las cosas malas, en las cosas que hacemos, que no son buenas para nuestra vida, que hacemos equivocándonos, cometiendo errores. Así en nuestra vida hay seres queridos, quizás familiares, un jefe, que mira todo lo malo que hacemos, pero que no puede poner atención a las cosas buenas. Y hay veces que el corazón de los hombres piensa que Dios es igual, que Dios está allí para marcarme los detalles, los errores de mi vida. Y ahí es cuando la palabra llega al corazón de una persona y la persona rechaza la palabra de Dios porque dice, este Dios no es para mí, esta palabra no es para mí. ¿Por qué? Porque la palabra me confronta, porque la palabra me dice que mis caminos no son buenos, porque la palabra está buscando quizás algún tipo de perfección que yo no puedo alcanzar. Me siento lejos, me siento distante de eso, y por cuanto me siento lejos, entonces quiere decir que es una medida que alguien no puede llenar, que Dios de alguna manera está buscando hombres perfectos, y eso es imposible. Nadie es perfecto. Una frase muy utilizada por muchas personas es aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, mostrando que nadie es perfecto, sino que todos cometemos errores de una u otra manera. Pero lo que no pueden darse cuenta es que la palabra viene para un beneficio nuestro. La palabra viene para enseñarnos. Así como un padre habla a sus hijos y se acerca para darles un consejo, para hablarles. Quizás alguno pueda decir, pero yo tuve un padre que me aconsejaba para mal, tuve un padre que tenía envidia de mí, tuve un padre que era golpeador, abusador. ¿Cómo puede un padre ser así? Si tomo el ejemplo de mi padre, entonces quiere decir que Dios es de la misma manera. Hay veces que las preguntas de algunas personas buscan una división, separar, alejar a las personas de Dios. Un varón me decía, ¿cuál es tu postura o tu pensamiento en cuanto al homosexualismo? ¿Qué pensás del homosexualismo? Yo le digo, no importa lo que yo piense, importa lo que la palabra de Dios nos habla. Pero él me decía, pero ¿y si viene un homosexual a tu iglesia? ¿Qué pasa? Nada. Una persona homosexual es como una persona que hoy está atrapada por los vicios, una persona que hoy es un asesino, un adicto a las drogas, una persona que vende todo para drogarse y que necesita conocer a Cristo para que su vida pueda cambiar, porque ha buscado refugio en algo para tratar de saciar su vida, para tratar de saciar su alma. Y así como las demás personas necesitan conocer a Dios para poder dejar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y el Señor es aquel que tiene el poder para transformar nuestra vida y sacarnos de aquella muerte a una vida, a vida eterna. Ahora, yo le digo, también necesita de Dios, como yo, como usted necesita de Dios. No es diferente, entonces vendrá a la iglesia, escuchará la palabra, escuchará el mensaje y tomará su decisión. Cada uno de nosotros toma su decisión.
Pero lo importante es que podamos entender que Dios se acerca a nuestra vida para darnos un consejo, para darnos una guía. Dios se acerca a nosotros para guiarnos y para guiarnos por un camino por el cual nos vaya bien. Y Dios mira nuestra vida como quien mira a su hijo. Aquel que es padre sabe que cuando uno ve a su hijo pequeño, uno lo ve y sueña y proyecta con su vida. Y dice, este niño será un profesional, este niño será un hombre de bien, será una persona trabajadora, se parecerá a su padre, se parecerá a su madre, se parecerá a su abuelo. Y uno mira su vida y no piensa algo malo, piensa un futuro bueno, un futuro de bendición. Y un padre que hace lo correcto, que busca hacer lo correcto, aconsejará a su hijo para que en la vida le vaya bien. Hablará desde su experiencia, tendrá en cuenta sus errores, le dirá, hijo, yo cometí el mismo error que vos estás por cometer, no lo hagas, no te confundas. El hijo vendrá y le dirá, aquellos que están conmigo son mis amigos. El padre le dirá, yo conozco acerca de la amistad y sé que hay personas que se acercan a nuestra vida pero que no son amigos. El hijo le dirá, no, papá, vos no sabés nada, vos sos viejo, no entendés nada de este tiempo. Pero el padre trata de darle un consejo, de mostrarle que él se ha golpeado en la vida y que a causa de las decepciones, de los fallos, de los errores, de las malas decisiones, aprendió, maduró en algunos aspectos de la vida y trata de aconsejarlo por medio de la sabiduría de los años. Dios nos ofrece una sabiduría sin necesidad de experimentar. Yo no necesito ir a drogarme y estar consumiendo drogas cada día para saber que se sufre, para saber que aquel que intenta salir se siente atrapado. No necesitamos experimentar ciertas situaciones en nuestra vida para comprender qué es lo que pasa por el corazón de una persona. Yo siempre me acuerdo de un momento donde Dios me hizo sentir algo muy especial. Yo le pedí a Dios, Señor, haceme sentir el dolor de la gente, el dolor de los que se pierden, de los que van camino a la muerte, de los que están consumiendo drogas, de los que están en la calle. Señor, haceme sentir para que eso toque mi corazón y me mueva a predicar la palabra y me haga entender que tengo que actuar. Que no solamente es tener una buena intención, sino que tengo que caminar en fe. Y caminar, Señor, hacia donde tú me guías. Y estaba en una cruzada de milagros. Y estaba un papá con sus 2 hijos. Uno de ellos tenía retraso madurativo. Y el otro estaba mal. El niño que tenía un problema también estaba enfermo. Y su padre era un hombre ya de unos 60 años. Y no sé por qué, pero de repente mientras que estaba en la reunión yo comencé a mirarlo. Y uno de los niños comenzó a pelear a aquel que tenía un problema. Y comenzó a llorar desconsoladamente. Y el padre lo abrazaba. Mientras que este niño lloraba, el padre lo abrazaba. Todos estaban atendiendo la reunión, cada uno estaba atento. Pero en ese momento yo pude sentir en mi corazón, y verdaderamente que lo sentí porque comencé a llorar, sentí el dolor en mi corazón. De aquel padre que veía que sus años pasaban y que ese niño quedaría solo. Que ese niño quedaría en manos de ¿quién? Cuando no tiene familia. Su hermano podría cuidar de él, tenían la misma edad. El niño lloraba desconsolado y el padre lo abrazaba. Y Dios me hizo sentir en ese momento la angustia que vive un padre que tiene a sus hijos enfermos. Hace algunos días llegó un hombre aquí y me decía, pastor, tengo 2 hijas con problemas. 2 hijas. Ya están grandes ellas, pero seguimos cuidando de ellas. Y a medida que uno va creciendo, se da cuenta que el tiempo se termina.
Y uno piensa, ¿qué van a hacer ellas con sus vidas? ¿Cómo van a hacer para salir adelante? ¿Cómo van a hacer para poder defenderse? ¿Cómo hacer cuando ya no esté papá y mamá para protegerlos? Este padre estaba solo, los niños no tenían a su mamá. Y ese día pude sentir el dolor y me di cuenta que no es necesario vivir en carne propia una situación para que Dios te muestre el dolor, para que Dios te muestre el sufrimiento y el dolor que viven ciertas personas. Cuando Dios se acerca a nuestro corazón para darnos un consejo, no tiene la finalidad de alejarte, de destruirte, de hacerte sentir que no eres acepto o que no estás apto para Dios. La palabra de Dios viene para limpiar nuestro corazón. Si hoy está escuchando este mensaje alguna persona que es homosexual, yo no estoy buscando confrontar tu corazón, ni hacerte sentir mal, ni herirte. Todo lo contrario, que puedas darle espacio a la palabra de Dios, que puedas entender que el Señor se acerca a nuestro corazón para sanar nuestras heridas, para cambiar nuestro corazón. Que el Señor al mirar nuestra vida, mira a aquel niño que crecerá y se transformará en alguien diferente. Y cuando tú miras a tus hijos, hay veces que tú dices, ojalá para siempre permanezca esa inocencia en ellos. Ojalá para siempre sea tan tierno y tan compañero. Ojalá para siempre sea así, que quiere estar todo el día con su padre, con su madre. Ojalá sea para siempre. Mantenga su amor en esa condición. Pero lo cierto es que crecen y aquel que un día era la luz de sus ojos, su madre, su padre, ahora creció, su vida cambió. A causa de los errores se endurece el corazón. Jóvenes que caen en las drogas y ahora repudian a sus padres, a su madre, quizás por errores, por fallas, por defectos. Pero aquel niño que tenía esa inocencia, aquel niño que parecía que su vida se transformaría, ahora el padre y la madre tienen que ver cómo se transformó en una persona distante, fría. Se transformó en un hijo que ha cambiado. Ahora es un hombre y su corazón ya no es el mismo. Su vida ya no es la misma. Dice la palabra que el Señor le da los mandamientos a su pueblo. Le habla el Señor y le comparte los mandamientos. Y aquel que hoy quizás dice, yo conozco perfectamente los mandamientos, pero aquellos mandamientos son como algo muy difícil de poder cumplir. Cuando Dios le da los mandamientos al pueblo, es como cuando un padre le habla a su hijo, y un hijo que no tiene la madurez suficiente para poder entender. Entonces un padre le dice, mira, no toques esto. Si algún extraño se acerca, no le hables. Uno le da advertencias, uno no le da explicaciones del por qué. De repente el padre está haciendo fuego, está trabajando allí con la leña, y el hijo por ahí quiere ir y tocar el fuego. Entonces el padre le dirá, no lo hagas, no toques el fuego. No le explicará, vas a tener una quemadura, voy a tener que llevarte al hospital. El niño tiene 2 años, 3 años, le dice, no toques, no agarres esto, está caliente. Le advierte, porque aún no tiene la madurez para poder entenderlo. El Señor le da los mandamientos por medio de Moisés, allí en aquellas tablas, para que el pueblo pudiese entender de qué manera debía caminar, de qué manera debía apartarse de las cosas que iban a terminar lastimando su corazón. Bueno, esa es la palabra de Dios en su totalidad. Dios nos habla y por medio de su palabra el Señor busca que podamos salir del dolor, que evitemos el quebranto, que evitemos cometer errores. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que nuestra vida sea una vida de bendición. Pero hay quienes hoy escuchan la palabra y dicen, no, yo no quiero saber nada con ese Dios, porque ese Dios no me acepta a mí.
Hay personas que en un tiempo creyeron en Dios, pero luego terminaron en una religión, terminaron buscando en el umbandismo, terminaron buscando en la espiritualidad de diferentes formas. ¿Por qué? Porque buscaron un Dios que se adapte, un Dios que le permita vivir en medio de sus pecados. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú pones por obra la palabra de Dios será eficaz en tu corazón. Tú puedes hoy estar en medio del pecado, pero Dios te habla. Y el Espíritu Santo te hace sentir que estás mal. Te hace sentir esa convicción de que es tu vida. Eres tú el que ha endurecido su corazón. Eres tú el niño que tenía un corazón, el cual era un corazón sensible. Era un corazón lleno de alegría, de gozo. Así es el corazón de aquel que se acerca a los caminos de Dios. Es como el corazón de aquel niño que el padre le habla y el padre lo mira y dice: ojalá siempre seas inocente. Ojalá siempre me abraces así, hijo. Ojalá siempre quieras estar conmigo en todo momento. Pero así como los hijos crecen y cambian y su carácter cambia y la vida los transforma, y lo que en algún momento proyectaste en su vida quizás no llega a ser. Nadie se imagina a su hijo en la cárcel. Nadie se imagina a su hijo muerto por ir a robar. Nadie se imagina a su hijo perdiendo la vida, haciendo lo malo, siendo una mala persona. Nadie lo imagina así. Uno quiere imaginarlo como un héroe, como una persona de bien. Así Dios mira nuestro corazón. Y esta palabra es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque primeramente nuestro corazón es como el corazón de los hijos de Dios aquí. Tú llegas a los caminos de Dios, tu corazón cambia, tu corazón es puro. Cuando la palabra de Dios dice: vuélvanse al primer amor. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas, tu corazón es un corazón puro. Tú quieres hacer todo para Dios. Tu corazón está limpio, no tiene recelos, no está contaminado. Por eso muchas veces las personas, cuando llegan al camino de Dios, son fáciles de manipular, porque su corazón está lleno de ternura y quieren aprender de Dios. Y en esas ansias de aprender de Dios y no tener la experiencia, muchas veces son engañados. No tienen lo suficiente para poder entender si es un error o si la palabra es correcta. Pero lo cierto es que el corazón es un corazón que está predispuesto. Si tú le dices: mira, acomódate las 5.000 sillas para la campaña, la persona lo hará a su corazón. Dice: estoy tan agradecido a Dios por lo que hizo conmigo. He visto la gloria de Dios. Llegué y el Señor sanó mi vida, restauró mi corazón. Estaba destruido y el Señor me dio esperanza. Ahora ese corazón es un corazón diferente. Un corazón distinto. Bueno, así era el corazón de los hijos de Dios. Al momento de recibir la palabra, al momento de el Señor hablarles y darles los mandamientos, su actitud fue la correcta. Cuando tú escuchaste la palabra de Dios, quizás tu actitud fue la correcta. Y dijiste: Señor, voy a hacer conforme a lo que tú me has hablado. Voy a hacer conforme a tu palabra, voy a vivir. ¿Cuántos alguna vez quizás hicieron promesas? Señor, si tú haces esto, yo voy a servirte, yo voy a esforzarme, yo voy a leer tu palabra, voy a orar más, voy a comprometerme más. Pero luego no lo hicieron. El pueblo también se comprometió con sus palabras y a Dios le agradó eso. A Dios le agrada cuando uno dice: yo voy a cambiar, voy a hacer esto. Dios nos toca el corazón. Y tenemos temor de Dios, nos acercamos a Él con reverencia, nos acercamos a Él sabiendo que su palabra busca no lastimarnos, no herirnos, sino advertirnos, para que no caigamos en el peligro, para que no caigamos en las manos de Satanás el diablo, que anda como un león rugiente. Entonces la palabra nos advierte, y Dios busca advertirnos. Pero
recibimos la palabra, tomamos el consejo, Dios habla a nuestro corazón, pero luego como aquel niño nuestro corazón cambia. Y ya no somos las mismas personas. Ya no tienes un corazón predispuesto. Antes hacías lo que sea para Dios, ahora eliges qué es bueno y qué no. Qué es mejor y qué no. Cuando llegaste a los caminos de Dios quizás decías, yo limpio la iglesia, hago lo que sea, pero luego tu corazón cambió. Luego tu corazón no fue el mismo. Luego llegaste a pensar que tú no estás para limpiar. Tú estás para algo más. Tú estás para cosas más grandes. El corazón de aquel niño inocente se volvió un hombre arrogante. Se volvió un hombre que cree que él es más que los demás. Y así, su actitud fue cambiando. Pero dice la palabra que cuando ellos recibían las palabras, ellos recibieron allí los mandamientos, el terror se apoderó de ellos y eso fue algo bueno. ¿Por qué? ¿Qué nació de su corazón? Dice la palabra. He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente? Que habla en medio del fuego como nosotros la oímos, y aún viva. Ellos dijeron, ¿qué somos nosotros para que Dios nos hable? Para oír su voz en medio del fuego. Entonces dijeron, ve tú y escucha lo que Dios quiere hablarnos. Y luego ven y cuéntanos qué es lo que Dios habla a nuestro corazón. Tuvieron temor de Dios, dijeron, no sea que vayamos a morir. ¿Qué somos nosotros para oír la voz de Dios? Tuvieron temor de Dios. Y no solamente tuvieron temor de Dios, sino que dijeron, acércate tú y oye todas las palabras que dijera Jehová nuestro Dios. Y tú no las dirás, todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. ¿Alguna vez no has dicho así? Yo haré lo que Dios me dijo. Voy a hacer lo que la palabra de Dios me habló. Tomo el consejo de Dios para ponerlo por obra y lo voy a hacer. Y aquellos mismos que dijeron, oiremos y haremos, no pasó mucho tiempo que estaban adorando un becerro de oro. No pasó mucho tiempo para que se vuelvan atrás. La actitud primera fue la correcta. La decisión primera fue la que debía ser. Señor, escucharemos tu palabra y haremos. Obedeceremos tu voz. Tomaremos el consejo. Entiendo que es la voz de mi Padre que me ama, que me habla a mi corazón, para que mi vida no caiga en el error. Mira, esta palabra está llegando a tu corazón, no para lastimarte, no para herirte, no para mostrar la distancia que hay entre Dios y nosotros, sino para mostrar que cada palabra y cada consejo, Dios nos los habla a nuestro corazón por amor a nosotros. Dios deja esta palabra para que tú puedas comprender cuánto te ama Dios. Y no para que digas, Dios me muestra que soy un pecador y que me voy a ir al infierno. Hay personas que dicen, Dios no puede existir porque Dios no mandaría a sus hijos al infierno. La palabra de Dios dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. No fue preparado para el hombre. No era el plan de Dios que el hombre vaya a ese lugar. Él preparó un lugar de bendición. El Señor dijo, yo voy a ir y voy a preparar una morada para cada uno de ustedes. Y Dios se agradó. Así como Dios se agrada cuando tú dices, Señor, escuché tu palabra y he entendido. Señor, escuché el mensaje y la palabra tocó mi corazón. Señor, pensaba que tu palabra buscaba alejarme. Hay quienes hoy tienen cristofobia. Y todo lo que es acerca de Cristo lo rechazan. Porque dicen, no, en esa iglesia no aceptan los homosexuales. En esa iglesia no pueden entrar las personas que están haciendo
otra clase de vida. Mira, aquí puede entrar quien sea. Lo que no puede hacer es servir a Dios así. Cualquiera puede venir y escuchar una palabra, un mensaje. Luego tomará la decisión de qué hacer con su vida. Pero de ninguna manera la palabra buscará lastimar ni herir. ¿Por qué? Porque la misma palabra es para mí. El mismo consejo es para mí. Yo no escapo de esta realidad. Yo no escapo de este mensaje. No escapo de esta advertencia. Ni de esta historia que nos ejemplifica el corazón de los hombres. Yo no estoy lejos de esto. La palabra es para ti, es para mí. Y yo tuve que adecuar mi vida a la palabra de Dios, así como tú debes hacerlo. Y cada día aprendemos y cada día el Señor nos enseña y cada día el Señor nos muestra el camino por el cual debemos andar. Pero no lo hace para alejarte, lo hace para acercarte a su corazón. Tú piensas que el padre que se acerca a su hijo para darle un consejo y el hijo le dice: salí, mamá, déjame tranquilo. Andate, papá, no te soporto. Tú piensas que el padre se siente bien. Él buscaba aconsejarlo, buscaba que no se lastime, que pueda ser un hombre de bien. Pero él dice: no, quieren manejarme la vida, quieren decirme cómo tengo que vivir. Y para algunos, Dios es esto. La vida de Cristo les representa a alguien que les dice de qué forma deben vivir. Y es cierto, Dios te dice de qué forma debes vivir, pero para que te vaya bien. Pero tú eliges de qué manera vivir. Dios no te impone algo. Tú eliges. Ese es tu libre albedrío. Tú decides. Si hoy tú llegas y dices: yo estoy practicando la brujería, Dios me rechaza. Dice la palabra que aquel que viene a mí yo no lo he hecho fuera. Pero hay quienes vienen con la intención de querer probar y de ver si Dios es un Dios que los rechaza, que los repudia, que los aborrece. Pero Dios no tiene ese sentimiento para con tu vida. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 28 en adelante. Libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 28 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de la palabra de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Pero lo que me trajo a este mensaje es otra versión de las Escrituras que dice algo hermoso. La traducción Kadosh es una Biblia hebrea, una traducción antigua acerca de los manuscritos más fieles, así como es la Biblia textual, pero aquí conserva algunas cosas que tienen que ver con lo más antiguo, algunos detalles que son importantes. Tú puedes encontrar esto en el libro de Éxodo, acerca de los mandamientos. Puedes encontrar la misma historia, puedes encontrar que habla acerca del terror del pueblo y aquel diálogo que el Señor habla y tiene con su pueblo. Y luego Moisés queriendo hablarles y queriendo mostrarles lo que el Señor tenía para con sus vidas, lo que el Señor les habla. Ahora, aquí en Deuteronomio tenemos y nos encontramos con algunos detalles diferentes.
Y en esta versión, que es la que me trajo a este mensaje, dice: oh, cómo deseo que sus corazones se queden así siempre. El Señor dice: hoy, cómo deseo que tu corazón se quede así para siempre. Que seas el mismo siempre. Que seas la misma persona que llegó un día y que quería buscar a Dios y que quería leer la palabra y que quería conocer de Él y que cada día le decía: Señor, enséñame, que te levantabas a orar, que te levantabas a buscar de Dios, que todo lo que el Señor te pedía lo hacías. Oh, cómo quisiera que tu corazón se quedase así para siempre. Otra versión dice: cómo quisiera que pensaran así siempre, que quisieran hacer lo bueno siempre, que guardaran mi palabra siempre, que tuvieran temor de mí para hacer lo que les hable siempre. Cuando el padre mira a su hijo y ve cualidades buenas en él, dice: ojalá, hijo, no cambies nunca y seas así para siempre. Cuando un hijo es generoso, el padre lo ve y dice: ojalá siempre seas así. Me enorgullezco de que seas así, porque es una buena cualidad. Y cuando el Señor mira nuestra vida, y cuando Dios le habla a este pueblo, y el Señor le dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y dijo Jehová: oí la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Está muy bien lo que han dicho. Está muy bien lo que han pensado. Está perfecto, es lo correcto. Así cuando llegamos a los caminos de Dios, así cuando la palabra llega a tu vida, piensas bien. Y fue el sentimiento correcto. Y dijiste: tengo que cambiar. Ya no puedo seguir así. Tengo que cambiar esta vida. Lo necesito. Necesito a Dios. Esa es la diferencia entre aquella persona que la palabra siente que este Dios lo rechaza o lo deja fuera, o no es un Dios a la medida. Es la diferencia de aquel que dice: yo necesito a ese Dios. Y si el consejo de Dios va en contra de lo que yo quiero, entonces lucharé contra lo que yo quiero para hacer lo que Dios me dice. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios ve mucho más allá de lo que yo puedo ver. Y aunque para mí esto es lo que yo anhelo y lo que yo deseo, entiendo la voluntad de Dios y entiendo su palabra para decir: Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ayúdame, Señor, a poner por obra tu palabra, a confiar en que el Señor te da el consejo para que tu vida pueda ser una vida de bendición. Para que tu corazón, esta palabra dice: oh, cómo deseo que sus corazones se queden así siempre. Que ellos me teman y obedezcan mis mandamientos. El Señor mira nuestra vida, mira el corazón de aquel que un día fue sincero con Dios, que un día amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Que un día puso a Dios primero en su lista de importancia, pero luego fue bajando. Un día puso a Dios en el primer lugar y todo lo demás quedó relegado, no como no importante, sino comprendiendo que para darle importancia es necesario que Dios esté primero. Entonces puso a Dios, luego puso la familia, luego puso el trabajo, luego puso los amigos. Hizo una lista de importancia. Puso sus sueños, sus anhelos personales, las metas a alcanzar. Pero luego esa lista, ese ranking comenzó a cambiar. Y lo que estaba en el quinto puesto fue subiendo. Y quizás el trabajo hoy ocupa tu primer lugar. En un tiempo, cuando tu corazón era sincero, cuando tú estabas mal, nadie encontraba la forma de poder ayudarte, porque eras un adicto a las drogas, porque eras un alcohólico, porque eras una persona violenta, porque nadie daba nada por ti. Y en ese momento, cuando
conociste al Señor, cuando la palabra de Dios habló a tu corazón, Dios ocupó el primer lugar en tu vida. Y al poner al Señor en el primer lugar, toda tu vida comenzó a cambiar. Tu corazón comenzó a cambiar. Lo que no podías lograr, ahora lo conseguiste. No podías tener un trabajo estable, Dios lo hizo. No podías ser una persona que respetara a los demás y que los demás te respeten. Te ganaste el favor y el respeto de los demás, porque tu carácter cambió, porque tu vida fue diferente. Ahora la relación con la familia cambió. Dios comenzó una obra maravillosa, pero en un momento el corazón no fue el mismo. Oh, cómo deseo que sus corazones se queden así siempre, siempre, en aquel que no veía la hora de escuchar la palabra, no veía la hora de escuchar un mensaje y quedarse allí, diciendo, hoy el Señor me va a hablar, hoy el Señor va a hablar a mi vida. Que no veía la hora de abrir la Biblia para que el Señor le hable, para que poder conocer una historia acerca de Dios. Quería aprender de Él cada día. Que se tiraba al piso y decía, Dios, ayúdame. No puedo cambiar, ayúdame, yo no puedo hacerlo. El Señor dice, oh, si te quedara así para siempre tu corazón, si pudieras ser sincero siempre, si volvieras a ser como un niño. Dice la palabra que en un momento el Señor tomó a un niño y le dijo, todo aquel que no se haga como este niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Deberá tener inocencia. Su corazón debe ser como el de ese niño. Cuando llegaste a los caminos de Dios y las personas miraban tu vida, muchos te juzgaban por lo que eras, por lo que no eras. Y a la hora de mirar tu vida, quizás muchos decían, este nunca va a cambiar, este nunca va a dejar el alcohol, este nunca va a dejar la noche, nunca va a dejar los boliches, de andar por ahí perdido. Pero sin embargo, en tu vida algo ocupó el primer lugar y todo para abajo fue cambiando. Los hijos que no te importaban, ahora te das cuenta del precio, el valor que tienen. Y lo que muchas veces se paga con sacrificio de los padres para poder criar esos hijos, guiarlos. Y te diste cuenta que dejaste 10 años a ese hijo, a esa hija, sin la guía, sin alguien que pueda estar ahí, sin alguien que pueda ver su corazón. Por eso el corazón de tantos jóvenes hoy está destrozado. Por eso hay tantos jóvenes hoy que están en las drogas, en la delincuencia. Porque no han conocido el amor. Porque le faltó el amor de un padre, el amor de una madre. Porque aquellos que tienen el amor de la familia, y no hablo de la familia, hablo del amor de la madre. Aquel hijo que tiene un lazo estrecho con sus padres, no consumirá drogas, porque no le fallará. Porque ese lazo de amor es más fuerte que todo lo que quiera entrar en aquella vida. Porque dirá, no puedo hacerlo, aunque me sienta tentado a incursionar en esto. Como joven, entiendo que voy a destruir el corazón de mis padres. Entiendo que no es la forma en la cual me criaron y no es el consejo que mi padre me dio. La Escritura dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos nos dará todas las cosas si le pidiéremos? Dice la palabra. El Señor abrirá la ventana de los cielos sobre tu vida, sobre tu corazón, si tú le crees. Si tú, siendo malo hoy, puedes mirar por tus hijos y velar por sus necesidades, ¿cuánto más Dios te acerca a esta palabra en esta noche? Porque el corazón de sus hijos es así. En un momento dicen, Señor, pondremos por obra tu palabra, haremos lo que hemos oído. Pero luego terminan adorando a cualquier cosa que no es Dios. Porque luego se desesperan. Porque luego, cuando no llega lo que quieren, terminan haciendo cualquier cosa.
Una persona que dice necesito dinero, necesito para pagar el alquiler, necesito para sacar las cosas adelante. Y dice, Señor, dame un trabajo, Señor, prospérame, haz tu voluntad, Señor, en mi vida. Y cuando no ve que ese tiempo llegue, dice, bueno, entonces voy a hacer cualquier cosa total de prosperar. Tengo que pagar el alquiler, tengo que hacer lo que sea. ¿Acaso Dios no ve que yo estoy en necesidad y no me responde? ¿Cuál es el precio de tu corazón? Esta palabra dice, oh, si pudiera quedarse así para siempre tu corazón, si pudiera ser el mismo siempre. Cuando la Biblia nos habla de volvernos al primer amor es porque un día estuvo. Y habrá personas religiosas golpeados por la fe, por la vida. No es que la fe te golpea, sino el camino de aquellos que vienen, aquellos profetas viejos que te encuentras a mitad del camino y tratan de decirte que ya las cosas no son así. Que cuando tú vienes y le hablas y le dices lo contento que estás por servir a Dios y lo que Dios está haciendo en tu corazón, te dices, tú estás en tu primer amor, por eso. Y tú quieres servir a Dios y quieres ir a la iglesia el lunes, el martes, el miércoles, quieres salir a panfletear, contar lo que Dios está haciendo en tu corazón. Entonces aquel que está golpeado, aquel que ya se ha endurecido, aquel que ya su corazón no es el mismo, te dirá, tú eres como aquel que está en su primer amor, tú estás en tu primer amor. Pero así como estoy yo, se te va a pasar. Uno quiere comparar la relación con Dios con la relación de amor de una pareja. Lo cierto es que en los primeros años el amor de una pareja es diferente. El conocimiento, el descubrimiento, el amor, la pasión, la juventud. Luego van pasando. Y a medida que los años avanzan, ya lo que va quedando es un compañerismo. Una vida que ha estado a tu lado, la persona correcta, la que ha estado en cada momento, en cada circunstancia. Ya el amor pasa y no es que no sea amor, es amor. Pero es diferente. No significa que no sea amor o que haya disminuido. El amor es el mismo. Lo que va cambiando es el tiempo, las circunstancias. Uno va envejeciendo, la vida va cambiando. Las cosas son diferentes, la fuerza va menguando. Y algunos tratan de comparar ese amor de esa vida con Dios. El amor en Dios no es un amor que se envejece. No es un amor que va pasando de la pasión a un compañerismo, a compartir momentos, a otra cosa, sino que es un amor que va creciendo. Es como un fuego encendido que cada día se alimenta, sin importar cuántos años tengas hoy. Como dice la palabra en el libro de los Salmos, Señor, hasta que tengas fuerza en mí, predicaré tu palabra, haré tu voluntad, Señor, crecerá este amor para siempre, mi corazón será el mismo por ti. ¡Aleluya! Y aleluya. Y esta palabra nos dice, oh, cómo deseo que sus corazones se queden así siempre. El deseo de Dios, que nuestro corazón permanezca así para siempre. Que me ames así como el primer día. Uno puede entender que uno va amando más en cuanto va pasando el tiempo. El amor se va afianzando. Quizás una pareja o un noviazgo ante alguna dificultad se separa. Pero aquel que ha vivido las tormentas de la vida ya no se separará por nada. Porque ha podido cruzar los momentos más difíciles y han permanecido juntos. Ahora, en Dios, ese amor con el cual uno llega, ese amor inocente. ¿Por qué? ¿Por qué niño? Porque el niño lo cree todo. Porque el niño en su inocencia lo cree todo y está predispuesto. Y cuando llegas al conocimiento de Dios, cuando Dios te habla,
tú crees, tú confías, tú quieres ese cambio. Y tú comienzas a sentir ese amor que no se puede explicar. Y tú comienzas a sentir esa presencia en ti que comienza a llenar tu corazón. Y si quisieras buscar palabras para tratar de describir lo que sientes, no se puede encontrar. Dice la palabra que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y esta palabra viene para decirte cuán grande es su amor. A pesar de que esto está dicho luego de que Moisés le hablase acerca de los mandamientos. Pero esa ley no viene para alejarte de Dios, sino para acercarte a Él, para que puedas entender cuán grande amor que el Señor trata de advertirte, de aconsejarte, de que tomes el camino bueno. Hay creyentes que en un momento llegan a los caminos de Dios, Dios le da una palabra, pero luego ellos deciden qué camino tomar. Entonces se van al mundo, hacen su vida, deciden, y lo que Dios le habló, lo dejaron. El consejo, lo que Dios le advirtió, lo dejaron allí. Ahora, ¿qué pasa? Dios le dice, yo te quise advertir. Y luego cuando está en la cama de un hospital, dice Dios, ¿por qué a mí? Yo te hablé. Señor, ¿por qué ahora mi hijo está así? ¿Por qué mi hijo está enfermo, Señor? Yo te hablé. Yo te aconsejé para que tu vida fuese diferente. Dice la palabra. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién pudiese guardar mi palabra todos los días, todo el tiempo, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, dice el Señor. Por cuanto tu palabra está en mí, entonces mi vida será transformada, será cambiada. Por cuanto el consejo de Dios está en mi vida. Dice la palabra, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Un aspecto, una cualidad de Dios, algo que el Señor es en nuestra vida, nuestro sanador. Pero aquí el Señor nos habla como aquel Padre que viene a darte un consejo de amor. La palabra, la Biblia, este conjunto de libros no tiene la finalidad de hacer sentir mal a las personas para alejarlas de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que aún en estos días hay personas como aquel joven rico que se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, cumple los mandamientos, guarda la palabra. Él dijo, sí, Señor, yo lo he guardado desde mi juventud, yo hago esto, lo tengo presente, la palabra está. Y el Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que él se fue triste. ¿Acaso el consejo de Jesús fue malo? ¿Fue egoísta? De ninguna manera. Pero dice la palabra que por sus muchas posesiones, porque tenía mucho, entonces se sintió mal y se fue, porque no le pareció vender todo lo que tenía para dárselo a los pobres. ¿Por qué? Porque él le dijo, Jesús, yo cumplo con todo. Ahora el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, haz esto. Pero él demostró que el dinero estaba en su corazón. Él demostró que en su escala había algo que estaba más arriba que Dios. Y era su dinero, sus posesiones. Entonces, hoy en día, quizás en tu vida no sea el dinero, quizás sea el homosexualismo, quizás sea la hechicería, quizás sea el adulterio, quizás sea la fornicación. Lo que a ti te lleve a que la palabra te confronte. Y tú digas, la palabra me hace bien, el mensaje me gusta, la predicación habla a mi corazón y entiendo que es palabra de Dios.
Pero me entristezco y me voy porque no estoy dispuesto a tomar esa cruz. No estoy dispuesto a seguir a Cristo. No así, no ahora. Quizás luego. Quizás cuando sea ya más viejo y haya perdido las fuerzas. Quizás cuando ya la juventud haya pasado y haya experimentado la vida y haya probado y haya estado con una mujer, con otra y con otra y con otra. Quizás algún día, cuando haya experimentado tantas cosas, diga, bueno, ahora sí. Pero lo cierto es que no podemos especular con su amor. Lo cierto es que hay momentos donde el hombre quiere y quiere buscar. Pero aún estando en ese lugar, no puede clamar a Dios. No puede buscar. Hace unos días una mujer se acercó y me decía, pastor, quiero contarle acerca de mi vida. Ella había pasado un dolor y un quebranto muy fuerte, la pérdida de un hijo en su vida. Y a causa de esto, ella estaba en una profunda depresión, comenzó a entrar cada vez más profundamente, a consumir pastillas. Ella estaba terriblemente mal, pero en medio de esa condición no podía buscar a Dios. En medio de ese momento de tristeza, por más que sabía que necesitaba de Dios, es como que no nacía de su corazón, como que no podía encontrar allí las palabras, ni la fortaleza, ni algo que pudiese despertar en su corazón para mirar a los cielos y pedirle a Dios que pudiese sanar su corazón, que pudiese consolar sus heridas. Ahora, en un momento, luego de haber tenido tal pérdida, luego de haber quedado esclava de la depresión, de las pastillas, de una conducta desordenada de vida, sin poder dormir por las noches, atormentada, y tomando decisiones difíciles para buscar cambiar de vida, para tratar de tener una vida diferente. Hay personas que hoy andan errantes por las noches porque no tienen esperanza, porque Cristo no está en su corazón, porque la vida les ha golpeado tan duro que no encuentran dónde está la luz para poder salir de tanta oscuridad. Pero en medio de aquella condición, hubo alguien que se acercó a su corazón, alguien que comenzó a hablarle acerca de la palabra, alguien que comenzó a hablarle de ese Jesús, alguien que comenzó a mostrarle un camino nuevo. Y en medio de la depresión, en medio de la tristeza, en medio del desánimo, de las pastillas, en medio de la noche de oscuridad para su vida, donde quizás quería clamar a Dios pero no encontraba las fuerzas, el Señor se acercó a su corazón. ¿De qué manera? Por su palabra. Con una palabra de amor, con una palabra de misericordia. Y cuando escuchó la palabra en su vida, entendió que lo único que podía sacarla de esa condición y transformar su corazón era Dios. Que el único que podía traerle esperanza en medio de tantos años de dolor, años viviendo así, era el Señor. Y ella me decía, pastor, a partir de que escuché la palabra de Dios, a partir de que recibí a Cristo en mi corazón, mi vida cambió. La esperanza nació en mi corazón, la esperanza comenzó a transformar mi vida. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Dice la Escritura, deseo que ese corazón tuyo permanezca así para siempre, sea el mismo para siempre. Y aquel corazón que mientras que estaba en oscuridad, Dios le habla para transformar su vida, debe permanecer en ese amor siempre, en esa fidelidad, en esa sinceridad, de la misma manera que Dios te habló. Cuando Dios le habla a su pueblo y dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Y el Señor le habla, dice, yo soy tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios, recuerda. Cuando ellos le hablan acerca de lo que habían visto, le dicen, he aquí que nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz. No debes olvidarte de la gloria de Dios.
Porque Dios te ha mostrado su gloria. ¿Cuándo, pastor? El día que te sanó, el día que te alcanzó en medio de la oscuridad, donde parecía imposible que alguien pudiese salvarte, cuando parecía imposible que puedas dejar las drogas y esa vida. El Señor se acercó a tu corazón y te mostró su gloria y te dio su palabra y habló a tu corazón. En medio del fuego dice, hemos visto que Jehová habla al hombre y aún vive. El Señor nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz. Y eso es algo que nunca debes olvidarte. Nunca debes olvidarte de la gloria de Dios. Nunca debes olvidarte de su grandeza. Y nunca debes olvidarte de la palabra que el Señor trajo a tu corazón para transformar tu vida. Entonces nunca te alejarás de su palabra. Aleluya, y de su amor. Santo es Él. ¿Sabes por qué el pueblo se alejó de Dios? Porque olvidó su gloria. Porque temieron cuando vieron el monte. Pero ellos no se acercaron, dice el libro de los Hebreos, a un monte que se podía palpar, algo. Ellos se acercaron a Jerusalén la celestial. Ellos se acercaron al monte, pero al monte de Sión, a la compañía de millares de ángeles. Ellos se acercaron a un lugar espiritual, a un lugar de gloria, a un lugar de bendición, pero se olvidaron de esa gloria, se olvidaron de esa bendición, se olvidaron de la palabra de Dios que oyeron en medio del fuego. Por eso se alejaron de Él. Pero si en esta noche tú no te olvidas de su gloria, de la grandeza de Dios y de su palabra, entonces tu corazón permanecerá así para siempre. Tu corazón será el deseo de Dios. Oh, cómo deseo que sus corazones se queden así siempre. Ojalá, hijo, no cambies nunca, te dice Dios. Ojalá tu corazón sea así siempre. Y no hablo de aquel que tiene un corazón que está mal, o aquel corazón que hoy está destruido, sino aquel corazón que ha sido restaurado. El Señor dice, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo. Y ese corazón deseo que quede para siempre así, siempre en ese amor. Y el amor creciendo, y la palabra de Dios creciendo en ti, y la voluntad de Dios creciendo en tu corazón. Pero es necesario que no te olvides su gloria, su grandeza y su palabra. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Permanece para siempre. Todas las cosas de este mundo perecen, pero el Dios nuestro permanece para siempre. Su palabra para siempre. Y hoy el Señor te acerca a su palabra, no para que te sientas desplazado, rechazado por Dios, sino para que entiendas que esto lo hizo por amor. Que el Señor nos habla y nos advierte por amor, para que podamos entender y para que podamos tomar el camino correcto en nuestras vidas. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta noche. Tú tienes la decisión hoy de qué camino tomar. El Señor te ofrece y dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. El propósito de Dios es que nos vaya bien, siempre. Dios te desea lo mejor. Alguno dirá, bueno, pero Dios me desea lo mejor, pero Él no quiere, Él no me acepta así. Mira, tú llegas en tu vida con un cáncer y aunque cause dolor y aunque quizás sea duro y aunque corra peligro tu vida, del Señor va a intervenir y va a tratar con ese cáncer para extirparlo, para sacarlo para siempre. Aunque la intervención sea difícil, aunque lo que tenga que hacer sea duro, el Señor lo hará para salvarte. Y ese cáncer es el pecado en nuestra vida. Por eso cuando llegamos al Señor no podemos permanecer igual. Porque la palabra de Dios irá haciendo su obra en ti. Cuando uno tiene a su hijo y de repente llega a una instancia donde los médicos le dicen, mira, su hijo está muy mal y tenemos que operarlo, pero su vida corre peligro. El padre le preguntará al médico, pero doctor, ¿hay probabilidades de que se salve? Si lo operan, pueden salvar su vida. Si no lo operamos, va a morir.
Y si lo operamos, podemos salvar su vida, pero también puede morir en la operación. ¿Qué decisión tomas? ¿Los tienes algunos días más contigo? ¿O tomas la decisión de hacer lo necesario para salvarlo? Bueno, el Señor hará lo necesario para salvar tu vida. Hará lo necesario para salvar tu corazón, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas. El Señor se acerca a tu corazón y te da la palabra por medio de su amor, de su gracia, para que puedas ser salvo. Para que hoy puedas conocer su gran amor. Para que hoy puedas conocer las grandezas de Dios en tu vida. De tal manera nos amó, dice la Escritura. Así te ama Dios. Pero tú eres quien decide si tu corazón va a cambiar y permanecer así para siempre. Si vas a decir, Señor, pondré por obra tu palabra y guardaré siempre en mi corazón, y lo harás para siempre. O si te volverás atrás, olvidando su gloria, su grandeza y su palabra. Ruego a Dios que esta palabra quede para siempre en tu corazón. No este mensaje, esta palabra. No esta predicación, esta palabra. La palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado a tu corazón. Y que nunca te olvides lo que Dios hizo en ti cuando llegaste el primer día. Que nunca te olvides la palabra que Dios te dio cuando ya no tenías fuerza. Y nunca te olvides que Él te mostró su gloria y su grandeza, protegiéndote, guardando tu corazón y guardando tu familia. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí, los que quieran reconciliarse con el Señor o los que estén escuchando a través de las redes sociales, que puedan abrirle su corazón al Señor y que puedan hoy tomar esa decisión. El Padre se acerca a ti y te da un consejo, y Él mira tu vida como quien anhela que su hijo le vaya bien, y no solamente a ti, sino a tus hijos, por siempre. Aquel que quiera aceptar a Cristo, yo voy a invitarle que pueda repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, me reconcilio contigo. Te pido perdón. Ayúdame a cambiar. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aplaudile al que vive para siempre.